Nuestro capítulo de hoy se lo dedicamos a la familia Icteridae, que habitan exclusivamente en el continente americano. E iniciamos con el Icterus gularis, calandria de dorso negro o bolsero, ya que el género Icterus anida en estos nidos colgantes solitarios donde macho y hembra atienden por igual a los pollos. Icterus parisorum, calandria tunera. Este es el macho de Icterus galbura. Este es un precioso macho adulto de Icterus spurius, calandria castaña, balanceándose mientras se alimenta de semillas. Hola queridos, nuestra ilustración de hoy, Icterus gularis, calandria o bolsero de dorso negro. Me gustaría apoyarles con una técnica que nos va a ayudar a mejorar la realización de nuestros dibujos a mano alzada, la retícula. Como verán, he trazado finamente una retícula en la que dividimos en cuadrículas nuestro lienzo. Cada cuadrante corresponde a una parte del ave. De este modo, podemos concentrarnos en cada uno de los cuadrantes y discriminar el ruido visual que nos produce la imagen completa. Mediante esta herramienta, podemos escalar nuestro dibujo o pintura al tamaño que deseemos. En este caso, por el tamaño de mi lienzo, no quiero que quede mucho espacio en blanco. Así nuestro Icterus gularis va a quedarnos de muy buen tamaño. La retícula nos asegura mayor equilibrio y perfección en nuestra composición. Como ya les he comentado, el dibujo, si vamos a pintarlo, se realiza con un trazo suave, porque finalmente tenemos que borrarle las correcciones y no contaminar mucho el lienzo. Con un pincel lo limpiamos y ya estamos preparados para colorear nuestro ictérido. Los ictéridos se alimentan principalmente de frutos e insectos, pero tienen un gusto especial por el néctar. Aquí la tenemos disfrutando de la flor de la liana llamada combretum. Y acá llegó otro íctero, Dives dives o tordo cantor, macho y hembra completamente negros. Y en este caso del combretum, los ictéridos colaboran en su polinización al meter toda su cabeza entre sus estambres. Sin embargo, cuando florece la tabebuia rosa, su trato es diferente, ya que podemos observar que no buscan los azúcares entrando por la corona de la flor. Se llevan el néctar sin dar nada a cambio, ya que no las polinizan. Aquí tenemos a un juvenil de Icterus spurius, calandria castaña, alimentándose de la flor de Gliricidia sepium, con un comportamiento más depredador, directamente arrancando las flores. Aún así, las plantas producen cantidades extraordinarias de flores y poco les afecta este microhurto. Y ya estamos preparados para pintar a nuestra calandria. Nuestra paleta de color hoy es menos diversa. Amarillo y rojo para crear el naranja amarillento, blanco y negro para el dorso, garganta y la máscara, y creamos nuestra base de naranja amarillento. En la especie Icterus gularis, macho y hembra son muy similares. Ambos tienen un tamaño de unos 20 centímetros de la punta del pico a la cola y una masa corporal de unos 45 gramos. Lo que se ha observado es que al norte de su rango de distribución, lo que sería el sur de Estados Unidos, los machos son muy brillantes y las hembras opacas. Sin embargo, las poblaciones más sureñas, los machos y las hembras, son casi iguales. La diferencia parece debida al grado de territorialidad y la relación que se establece entre machos y hembras. Al norte, la monogamia se mantiene únicamente en época reproductiva, mientras que al sur,
la pareja permanece unida todo el año, por lo que conjuntamente ocupan un territorio y procuran que otras calandrias se mantengan alejadas. El color y el brillo de las hembras las hace más visibles a mucha más distancia y ayudar así en la señalética. Gracias a los colores de nuestra calandria, aquí tenemos un buen ejemplo de contraste de color con el naranja amarillento y el negro. Sarocolius montezuma, conocida comúnmente como zacua, marinero, papán, cacique u oropéndola. Ese es el problema de los nombres comunes, que depende de la región en que nos encontremos, le ponen un nombre u otro. Nosotros usaremos generalmente el nombre científico. Entre los meses de marzo a agosto, las Sarocolius se congregan en colonias de anidamiento. Las hembras se dedican a construir o reconstruir los nidos año con año, atando a una rama terminal alta una bolsa tejida con pastos y ramas que pueden llegar a medir hasta 1,5 metros de largo. En el interior de la bolsa depositan únicamente 2 huevos. Mientras tanto, los 9 machos que contamos en esta colonia toman posiciones cerca o en la misma entrada de los nidos para realizar uno de los despliegues de cortejo más espectaculares de las aves mexicanas. Esta coreografía simultánea a las vocalizaciones es su arma de seducción. Fortaleza, técnica y perseverancia, ya que pueden repetir este ejercicio docenas de veces al día. Y aquí sigo, dándole retoques de luz a la cabeza de nuestra preciosa calandria. Les tengo que contar que las aves son los animales más comercializados en el mundo como mascotas. Las calandrias son una de las aves que se capturan con este egoísta fin. En tiendas y mercados existe una enorme variedad de aves cautivas. Este comercio no solo ha dañado a las poblaciones naturales de donde se las captura, sino que también ha generado una invasión de especies que compiten con la fauna local y desajustan los ecosistemas, ya que muchas han sido liberadas o han escapado de sus jaulas. El otro día, leí que en la ciudad de Barcelona se reproducen libremente 7 especies de loros. Estos fugitivos iniciaron una vida de libertad donde nunca hubiesen llegado sin la intervención de la mano ignorante y avariciosa del ser humano. Creo que cuando vemos las imágenes de los animales en libertad, podemos comprender la triste existencia de aquellos que viven en jaulas o urnas, en esa terrible monotonía que elimina de ellos la verdadera esencia de su ser. Molotrus enea, tordo de ojos rojos. Y Molotrus oricivorus, tordo gigante, que no lo es tanto al lado de otro icterido que ya conocemos, Sarocolius montezuma. El género Molotrus depende de otras aves para reproducirse, ya que son parásitos de cría. Sincronizadas con la puesta de las oropéndolas, los tordos esperarán su oportunidad, un descuido para meterse en los nidos y dejar algún huevo. Las oropéndolas hacen lo posible por evitarlo y las corretean frecuentemente. El hecho de que las estemos viendo es la evidencia de que la compleja estrategia reproductiva tiene éxito. Pese a que existen algunas teorías al respecto, sigue siendo un misterio cómo nace
y evoluciona semejante comportamiento. El ictérido más común en México es el zanate, Quiscalus mexicanus. Esta especie se encuentra asociada a los humanos, siendo mucho más frecuente en ciudades y pueblos que en selvas o bosques. El dimorfismo sexual es muy evidente. Los machos son considerablemente más grandes, con unos 45 centímetros de largo y unos 250 gramos de masa corporal, con una amplia cola y colores oscuros tornasolados. Y las hembras son un tercio más pequeñas y de color café. Son aves muy inteligentes y gregarias. Anidan en colonias y viven generalmente en bandadas, alimentándose de todo lo que puedan echarse al pico. El repertorio comunicativo de estas aves es muy complejo, con extravagantes sonidos y posturas. Muchos de los sonidos que emiten durante el despliegue tienen una frecuencia tan alta que escapa al oído humano. Escuchen con atención. Muy bien, machote. Y ya vamos terminando nuestro Icterus gularis. Me falta darle unas pinceladas que den luz a las plumas mediante diferentes tonos de naranja amarillento. Desde luego no se puede contar todo lo que rodea a cada especie, pero si tienen ganas de aprender más, hagan sus búsquedas de internet, preferentemente con los nombres científicos que les aseguran que la información sea más rigurosa. Si desean convivir con las aves, coloquen bebederos y comederos en sus jardines, balcones o ventanas. Con paciencia y perseverancia, verán que los pájaros encontrarán el regalo y podrán disfrutar de su presencia como deben de ser, libres. Para concluir nuestra ilustración, aplicamos el gesso que empleamos para hacer la imprimatura del lienzo, y con él cubrir los fantasmas del grafito, tanto de la retícula como de las pequeñas manchas que a veces se producen accidentalmente durante el proceso. Y hasta aquí nuestra ilustración del Icterus gularis, calandria o bolsero de dorso negro. Si tienen alguna duda o sugerencia, déjenla en los comentarios. Esperamos les haya gustado y nos vemos en el siguiente video con otra preciosa ave mexicana. ¡Adiós!